Bueno, saludos, qué bueno, qué agradable verlos a todos. Les saluda su amigo y servidor Milton Torres. Ahora leemos la Biblia en Génesis 49 y verso 26, que nos dice que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe, príncipe entre sus hermanos. Esa es la bendición que Dios le dio a José, el patriarca, poco antes de morir. La bendición que le dio Jacob a José. Príncipe entre los hermanos, dice la Biblia. Pero aquí tenemos, ¿qué pasa? Otra vez hay que explicar. Aquí tenemos a José, el patriarca, pero era menor que sus hermanos. Y ahora dice ahí que es príncipe. En el video anterior, la parte 1 de este video, vimos cómo los hermanos de José, mayores que él, cuando José era jovencito, José el patriarca, lo traicionaron en un arranque de coraje, de envidia. Lo vendieron a una caravana de los ismaelitas que se lo llevaran a Egipto como esclavo. Se deshicieron de él y le dijeron al papá Jacob que había muerto. Le enseñaron la túnica de José llena de sangre como evidencia. Pero era toda una mentira y una traición y un gigantesco abuso. Luego, años después, cuando José se reúne con sus hermanos, les dijo: no, pero no me enviaron ustedes. No fueron en realidad ustedes en esa traición, en ese abuso. Fue Dios que me envió, Dios trabajando a través de las circunstancias penosas, difíciles, duras de tragar. ¿Cuál era el plan de Dios? Vamos a decir en este momento. El plan de Dios era múltiple. José era una persona con enorme visión espiritual. Desde chiquito se le dio una visión espiritual para anticipar las cosas. Y una visión preciosa de poder buscar solución anticipado a problemas. Y efectivamente Dios salió de la casa de su padre en medio de esa traición horrible. Se fue para Egipto, una nación extranjera, donde lo recibieron como esclavo. Este es un esclavo hebreo. Naturalmente que no es un ciudadano de Egipto, es un ciudadano de segunda, tercera, cuarta categoría. Hasta que poco a poco y a través de muchas vicisitudes llegó a tener el segundo puesto en la nación, ayudante del faraón. ¿Cuál era el plan de Dios? Dios quería ponerlo en esa posición. Por eso tenía que llegar a Egipto, jovencito tenía que llegar a Egipto para que pudiera dominar el idioma, la cultura de los egipcios. Iniciarse desde jovencito en la cultura de los egipcios. Tenía que llegar allá. Llegó como esclavo y pasó los problemas duros y difíciles que pudiéramos entrar en detalle, pero están todos ahí en la Biblia. Génesis 45 en adelante. Y Faraón lo puso en esa posición porque mostró tener unas habilidades. Desde chiquito era así, pero ahora era adulto, bien formado, habilidades enormes, dones enormes. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios era, número uno, un plan, porque él vio que veía una sequía enorme para Egipto y la tierra, las tierras que rodeaban, y con la sequía iba a venir un hambre enorme. Y él tuvo su visión adelantada que Dios le dio
interpretando los sueños de Faraón, cómo él podía llenar almacenes gigantescos para alimentar a la gente, que la gente no muriera de hambre. De modo que Dios lo usó para traer salvación a posiblemente cientos de miles de personas, y no sabemos, en aquella época no se llevaban los censos como hoy. Quizás millones de personas fueron salvados del hambre y de la muerte y de la destrucción. Y por la visión que tuvo José, que por eso fue que Dios lo envió a Egipto desde jovencito, para que fuera instrumento en las manos de Dios para traer salvación y liberación. Número 1. Número 2. Dios tenía plan de reunificar, de traer reconciliación a José con sus familiares. Qué precioso está eso. ¿Cuántos familiares están el día de hoy peleados? ¿Cuántos familiares están en el día de hoy distanciados? Pero Dios usa a las personas, como usó a José para acabar con ese distanciamiento. Después que esos hermanos fueron tan crueles, tan traicioneros en contra de él, tan abusivos, le dijo: no, pero no fue que ustedes me enviaron. No, es más, no se sientan mal. Es más, no se sientan culpables, porque fue Dios quien me envió. Sí, ustedes hicieron mal, eso lo sabemos todos. Pero en verdad Dios usó esa situación mala, penosa, pésima situación, para llevarme a Egipto y hacer sus planes. Y ahora, no solamente vengan ustedes de Egipto, tráiganse a Jacob, el papá. Vengan todos, le vamos a dar la mejor tierra de Egipto, que es la tierra de Gosén, que es la delta del río Nilo, el área más fértil, donde el río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo. Es un área sumamente fértil porque ellos eran pastores de ovejas, y ese era un buen sitio para tener pastores de ovejas. Le dijo: y no se preocupe, porque le vamos a dar vestido, y aquí le vamos a dar muebles, y le vamos a dar enseres y todos los utensilios que ustedes necesitan, porque yo soy la segunda persona en el mando en este país, la segunda persona en autoridad, y por mi boca todas esas cosas se van a lograr. De modo que Dios trajo reconciliación, y hubo llanto gigantesco, lágrimas enormes hubo. José y el papá, cuando llegó el papá Jacob, lágrimas. Pero ¿qué dice José? ¿Qué dice Jacob en ese verso que leímos cuando Jacob bendice a José su hijo? ¿Cómo Dios lo bendijo? Y lo hizo príncipe entre sus hermanos. Es decir, el que es primero, el que manda, el que lleva la delantera. Dios reunió a sus familiares. Dios trajo reconciliación con sus hermanos traicioneros y déspotas, pero bajo el liderato de José, porque si llega a ser bajo el liderato de ellos, hubieran continuado con los abusos. Entonces José, hubo veces que dijo José en su mente, dijo: yo no puedo regresar a la tierra de mi papá, porque ya por poco me matan. Y si regreso, ahí sí me van a matar. No podía ser bajo el liderato de esos hermanos abusivos. Ahora es bajo el liderato de José. Dios lo hizo así. Aquí va a haber una reconciliación, pero el príncipe entre los hermanos va a ser José, porque Dios lo pone. Ese es la persona con la visión. Esa es la persona con las capacidades, con las cualidades para traer reconciliación. Esa es la persona que ha logrado perdonar a sus hermanos. Primero tuvo que perdonar. Mire cómo los recibió. Le dijo: no se preocupen,
y no se sientan culpables y no tengan pena. No les pudo haber reprochado, pero era el que mandaba allí, en esa región. Y cuando llegaban sus hermanos que no lo reconocieron, porque cuando lo vendieron de esclavo era un jovencito mozalbete y ahora era un hombre hecho y derecho con experiencia. No lo reconocieron, pero en aquella época llegaban ellos allí, a aquel lugar, y tenían que decirle a Faraón y a José: usted tenga, y tenía que postrarse y decirle: Señor, aquí estamos tus siervos. Ese era el saludo: Señor, y aquí estamos, somos tus servidores. Ellos de hecho vinieron a buscar comida porque había hambre y fueron a Egipto a buscar comida y se encontraron con José y no sabían que era José, no lo reconocieron de momento hasta que José se le identificó y luego estaban todos enteramente asombrados. Bueno, ese era el hombre de Dios, íntegro, perdonador. ¿Qué es lo que se requiere para que se logre el plan de Dios? Una persona que perdone, una persona que esté orando insistentemente y esté orando y decir: Señor, muéstrame tu propósito, déjame ver por encima de este horror, por encima de este dolor, por encima de esta traición, por encima de este abuso, déjame ver, déjame captar cuál es el propósito que tienes tú, déjame espiritualmente ver más allá de estas realidades estas realidades son penosas, estas realidades son duras. Yo quiero ver un poquito más allá. Eso requiere una persona que ore, que busque el rostro de Dios, que no se conforme con meramente vamos a usar un poquito de psicología, vamos a usar un poquito vamos a ver cómo trabajamos con diplomacia este asunto. No, vamos a trabajar con espiritualidad, vamos a trabajar con oración, donde nosotros decimos: Dios, enséñanos qué es lo que está pasando. Entonces Dios usó poderosamente a José de dos maneras. Número uno, la salvación de miles y quizás millones de personas que se salvaron del hambre y de la destrucción. Y número dos, total y completa reconciliación con los miembros de su familia, incluyendo su papá y sus hermanos, que eran muchos, en lo cual habían pasado un distanciamiento horrible por causa de las malas acciones de sus hermanos. Malísimas acciones de los hermanos. Violentas acciones, acciones motivadas por envidia, por personas con pocos escrúpulos. Pero Dios usó a José. Y Dios quiere usarlo a usted en esta hora. Pero usted y a mí y a usted, pero usted necesita, y yo y todos necesitamos ir delante de Dios y preguntar continuamente: ¿cuál es el plan y cuál es la dirección que tú propones para mi vida? Por eso oramos. Señor, en el nombre de Jesús pedimos una dirección completa y poderosa. A ver cuáles son los planes y los propósitos que tú tienes para tus hijos en esta hora. Déjanos ver por encima de las circunstancias, a veces penosas, duras y tristes. Pero déjanos ver. En el nombre de Jesús. Amén. Órele a Dios y Dios va a contestar su oración. Qué alegría verlos a todos. Se despide su amigo y servidor Milton Torres. Véanos en nuestro sitio web, ministeriosagape.com, ministeriosagape.net. Nos vamos a ver pronto. Dios les bendiga en grande.